Sé que has pasado mucho tiempo en silencio, mirando los restos de lo que alguna vez creíste que era tu vida, observando cómo las expectativas se desmoronaban y cómo el viento se llevaba, uno a uno, los sueños que con tanto esfuerzo habías construido. Te escribo estas líneas directamente al alma, porque te veo allí, sentado entre las cenizas de tus propios errores, de las palabras que no debiste decir y de las oportunidades que sientes que dejaste escapar para siempre. Pero quiero que te detengas un segundo, que respires profundo y que me escuches con el corazón abierto, porque hoy no he venido a reprocharte nada, ni a recordarte la magnitud de tus caídas. He venido a decirte que todo, absolutamente todo en tu vida, está a punto de cambiar, y ese cambio comienza justamente aquí, en este suelo gris que hoy pisas y que erróneamente llamas final. Quizás sientas que el frío de la soledad ha calado tan hondo que ya no queda calor en tu pecho, que la brasa de tu fe se ha extinguido y que solo queda un rastro de humo negro. Pero, hijo mío, yo soy el Dios que camina entre los escombros y encuentra tesoros donde el mundo solo ve desperdicios. Para mí, esas cenizas que tanto te avergüenzan no son el recordatorio de tu fracaso, sino el abono necesario para el milagro que estoy por plantar en ti. No me asusta tu pasado, no me alejan tus heridas, ni me decepcionan tus debilidades. Al contrario, es precisamente en tu quebrantamiento donde mi gracia encuentra su hogar más acogedor. He querido escribirte esto porque necesitas entender que el pasado no tiene el poder de definir tu futuro cuando mi voz entra en escena. Tu historia no es una sentencia de cadena perpetua, es un lienzo que apenas estoy comenzando a restaurar. Piensa por un momento en Pablo, aquel hombre que antes de ser mi apóstol se llamaba Saulo y que caminaba con el corazón endurecido, convencido de que su misión era destruir aquello que no comprendía. Él también vivió su propio despertar entre las cenizas, en un camino polvoriento hacia Damasco, cuando la luz de mi presencia lo derribó para poder levantarlo de nuevo, ya no como el perseguidor que era, sino como el mensajero de esperanza que el mundo necesitaba. Pablo conoció el peso de la culpa, sintió el aguijón del remordimiento y pasó noches en prisiones oscuras, rodeado de cadenas y muros de piedra fría. Sin embargo, fue en esa misma prisión, en esa aparente derrota, donde comprendió que mi poder se perfecciona en la debilidad. Él no permitió que sus errores de ayer le impidieran correr la carrera de hoy, y tú tampoco debes permitirlo. A menudo te miras al espejo y solo ves las marcas del crisol, las cicatrices de las batallas que perdiste, pero yo te miro y veo el diamante que se está formando bajo la presión. El diamante no nace brillante y perfecto, nace de la oscuridad, de las profundidades de la tierra, bajo un calor intenso y una fuerza que parece insoportable. Así te estoy formando. Yo, cada lágrima que has derramado ha sido un paso en el proceso de fundición, donde estoy eliminando las impurezas de tu carácter, no para destruirte, sino para que brilles con una intensidad que nunca imaginaste. No reniegues del fuego que has atravesado,
porque ese fuego es el que ha mantenido encendida la vela de tu esperanza, incluso cuando creías que se había apagado. Yo soy quien protege esa llama, quien sopla suavemente sobre la brasa oculta para que vuelva a arder con fuerza. Quiero que dejes de llamarte a ti mismo por los nombres que el dolor te ha puesto. Deja de llamarte olvidado, fracasado o herido. Desde hoy, quiero que escuches los nombres que yo tengo para ti: redimido, amado, escogido. Mi perdón no es una simple palmada en la espalda, es una reconciliación profunda que borra el expediente de tus deudas y te entrega una página en blanco. Imagina que el pasado es una habitación oscura y cerrada, llena de recuerdos que te pesan. Hoy he venido a abrir las ventanas de par en par, a dejar que el sol de mi justicia entre y disipe cada sombra. No busques entre los muertos lo que ya ha resucitado. Tu viejo yo, ese que cargaba con cadenas de amargura, se ha quedado atrás en el camino, y lo que tienes frente a ti es la oportunidad de un nuevo comienzo, una misión que solo tú puedes cumplir porque has sido forjado en el dolor, y ahora tienes la autoridad de la experiencia. A veces te sientes como si estuvieras en una fundición, donde el metal es golpeado una y otra vez sobre el yunque. Sientes el calor, sientes los golpes de la vida y te preguntas cuánto más podrás resistir. Pero recuerda que el maestro herrero nunca deja la pieza en el fuego más tiempo del necesario. Yo sé exactamente qué temperatura necesitas para ser moldeado y nunca permitiré que el fuego te consuma. El propósito de este proceso no es el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino la creación de algo eterno, algo inquebrantable. Pablo escribió cartas de aliento mientras estaba encadenado, demostrando que no hay prisión física ni emocional que pueda detener a un espíritu que ha sido verdaderamente libre por mi gracia. Tu perseverancia en medio de esta prueba es el testimonio más poderoso que podrás entregar a otros que, como tú, se sienten hoy perdidos entre las cenizas. Entiendo que te canses. Entiendo que haya días en los que el peso de la transformación parezca demasiado grande y prefieras volver a la comodidad de tu antigua tristeza. Pero te digo que hay un hogar esperándote en mis brazos, un lugar de descanso donde no tienes que pretender ser fuerte. Ven a mí con tus cenizas, tráeme tus pedazos rotos y déjame ser el artesano que los una con hilos de oro. No te he llamado para que seas perfecto, te he llamado para que seas mío. Y ser mío significa que mi victoria es tu victoria, que mi resurrección es tu derecho a levantarte cada vez que caigas. Este es el momento en que decides si vas a seguir escuchando el eco de tus errores o si vas a prestar atención al susurro de mi voz que te dice: levántate y anda. Todo cambiará en tu vida porque hoy has decidido no solo oírme, sino escucharme con la profundidad de quien sabe que no tiene otra salida que mi amor. No temas a lo que viene, porque lo que viene es fruto de lo que hemos sembrado en la intimidad de tu proceso. Ya no eres un esclavo de lo que fuiste, eres un arquitecto de lo que seremos juntos. El crisol ha hecho su trabajo, la fundición está terminando, y lo que emerge de allí no es una sombra,
sino una luz que iluminará a muchos. Quédate un momento en este silencio conmigo. Siente el calor de mi presencia rodeándote como una manta en una noche de invierno. Deja que el perdón penetre en los rincones más oscuros de tu memoria y que la reconciliación limpie tu visión. No estás solo en este despertar. Yo estoy aquí, sosteniendo tu mano, asegurándome de que cada paso que des hacia afuera de esas cenizas sea firme y seguro. El pasado ha muerto y hoy, bajo mi voz, tu vida comienza de nuevo. No porque las circunstancias hayan cambiado de golpe afuera, sino porque algo invencible ha nacido dentro de ti. Prepárate, porque lo que antes era desierto, ahora comenzará a florecer, y donde hubo soledad, habrá una comunión tan profunda que nada podrá separarte de mí. Este es solo el primer paso de tu transformación, el momento en que dejas de ser ceniza para convertirte en llama. Y esa llama, hijo mío, jamás volverá a apagarse. Es posible que en este mismo instante sientas que el camino se ha vuelto demasiado estrecho, que las paredes de tu realidad parecen cerrarse sobre ti y que el peso de lo incierto te roba el aliento. Quiero que comprendas que este tiempo de aparente estancamiento no es un muro, sino un puente. No es un castigo, sino una preparación meticulosa para lo que está por nacer en tu interior. A menudo, el ser humano teme a lo que no puede controlar, y sé que has pasado noches enteras tratando de descifrar el porqué de tus batallas actuales. Sin embargo, hay una sabiduría profunda en la espera y una intención sagrada en cada obstáculo que encuentras. Imagina por un momento que eres una pequeña semilla enterrada en la profundidad de la tierra. Desde tu perspectiva, todo es oscuridad, presión y una soledad abrumadora. Podrías pensar que has sido sepultado, que el mundo se ha olvidado de ti y que la vida se ha detenido. Pero desde mi perspectiva, no has sido sepultado, has sido plantado. Esa presión que sientes no es para destruirte, es para romper la cáscara de lo que solías ser, permitiendo que lo que realmente eres, esa esencia eterna que deposité en ti, pueda finalmente brotar y buscar la luz. Pablo comprendió este misterio de una manera que transformó la historia. Él no siempre fue el hombre de fe inquebrantable que hoy admiras. Tuvo que pasar por su propio proceso de ceguera para poder ver realmente. Su transformación no ocurrió en los momentos de aplauso, sino en la soledad del camino a Damasco y en las largas horas de silencio en las prisiones de Roma. Él descubrió que mis promesas no se detienen ante los barrotes de una celda, sino que se fortalecen en ellos. Cuando él escribía sobre la perseverancia, no lo hacía desde un trono de comodidad, sino con las marcas de los azotes aún frescas en su espalda. Él entendió que la verdadera libertad no depende de dónde están tus pies, sino de a quién pertenece tu corazón. Por eso, cuando te sientas atrapado por las circunstancias, mira a Pablo y comprende que tu situación actual no es el final de tu historia, sino el escenario donde mi gloria se hará más evidente. Tu propósito no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la autoridad que adquieres al atravesarlos con la frente en alto.
Piensa en la vasija de barro que está en las manos del alfarero. Si el barro pudiera hablar, seguramente se quejaría de la presión de los dedos que lo moldean, del movimiento incesante que lo hace girar y de la humedad que lo mantiene blando. Sin embargo, es precisamente esa presión constante la que le da forma, la que elimina las burbujas de aire que podrían hacer que se rompa más tarde. Si el barro se resistiera a la mano que lo guía, nunca llegaría a ser un recipiente capaz de contener agua fresca para el sediento. Tú eres esa vasija en mis manos. Cada situación difícil, cada desengaño y cada lágrima que has derramado en la intimidad han sido mis dedos dándote una forma nueva, una capacidad mayor. Te estoy ensanchando por dentro para que puedas contener más de mi espíritu, más de mi paz y, sobre todo, más de ese propósito que te fue asignado antes de la fundación del mundo. No puedes llevar la bendición de mañana con el carácter que tienes hoy. Por eso, la prueba es necesaria para purificar tus motivos y fortalecer tus raíces. Las raíces de un árbol crecen más profundamente durante las estaciones de sequía. Cuando el agua es abundante en la superficie, el árbol se vuelve perezoso, pero cuando el cielo parece cerrarse, sus raíces se ven obligadas a descender, a buscar en lo más profundo de la tierra, aferrándose a las rocas para encontrar sustento. Así es tu fe en este momento. La falta aparente de respuestas inmediatas te está obligando a buscarme con una intensidad que no conocías. Estás echando raíces en mi palabra, en mi carácter y en mi fidelidad. Y eso te convertirá en un roble de justicia que ninguna tormenta podrá derribar. Lo que hoy ves como una carencia es en realidad un entrenamiento para que aprendas a depender no de lo que tus ojos ven, sino de lo que yo he dicho. El propósito purificado es aquel que no se tambalea cuando el viento sopla en contra, porque sabe que su ancla está firme en lo invisible. A menudo te comparas con otros y sientes que ellos caminan por praderas verdes mientras tú atraviesas un desierto árido. Pero debes saber que el desierto es la universidad de los grandes líderes de la fe. Fue en el desierto donde Moisés aprendió a pastorear, donde Elías escuchó mi silbo apacible y donde el mismo Jesús venció la tentación antes de comenzar su ministerio. El desierto no es un lugar de abandono, es un lugar de encuentro exclusivo. Allí, donde no hay distracciones, donde el ruido del mundo se apaga, mi voz puede sonar con la claridad de un trueno en tu alma. Estoy usando este tiempo para limpiar tu oído espiritual, para que aprendas a distinguir mi guía entre tantas voces que intentan confundirte. No desprecies este tiempo de austeridad, porque es aquí donde se está gestando el milagro más grande, tu madurez espiritual. Considera el proceso de una perla. No comienza como algo hermoso, sino como una simple intrusión, un grano de arena que entra en la ostra y causa dolor e irritación. Para protegerse, la ostra comienza a cubrir ese grano de arena con capas y capas de nácar. Lo que empezó como una herida, con el tiempo y la paciencia, se convierte en una joya preciosa. Tus pruebas actuales son ese grano de arena. El dolor que sientes hoy
es la materia prima que estoy usando para crear algo de un valor incalculable. Cada vez que decides perdonar a quien te hirió, cada vez que eliges la integridad sobre el camino fácil, cada vez que te levantas a orar a pesar del cansancio, estás añadiendo una capa de gloria a tu carácter. Al final de este proceso, no solo habrás sobrevivido, sino que habrás sido transformado en alguien cuya sola presencia emite la belleza de haberme conocido en el sufrimiento. La purificación de tu propósito requiere que sueltes las herramientas viejas que ya no te sirven. A veces te aferras a métodos, a relaciones o a formas de pensar que te dieron seguridad en el pasado, pero que ahora actúan como un lastre. Pablo tuvo que dejar atrás su prestigio, su posición y su seguridad religiosa para abrazar la locura de la cruz. Lo que él consideraba ganancia, lo tuvo por pérdida por amor a mí. Yo te pido lo mismo hoy. Deja que este tiempo de prueba actúe como un filtro que separa lo importante de lo trivial. Deja que se caigan las máscaras, que se desvanezcan las ambiciones egoístas y que solo quede el deseo sincero de cumplir mi voluntad. Un propósito puro es un propósito poderoso. Cuando dejes de buscar tu propia gloria y empieces a buscar la mía, verás cómo las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse de par en par, no por tu esfuerzo, sino por mi gracia. Entiendo que te sientas agotado. Veo tus manos cansadas y tus rodillas que a veces tiemblan bajo la presión. Pero no olvides que mi poder se perfecciona precisamente en tu debilidad. Cuando tú ya no puedes más, es cuando yo comienzo a actuar con más fuerza. Esta batalla que enfrentas no es contra carne y sangre. Es un proceso de refinamiento en las regiones celestiales. Estás siendo entrenado para reinar, para consolar a otros con el mismo consuelo que yo te doy hoy, para ser un faro de esperanza en un mundo que camina a tientas. No te rindas ahora que el proceso está llegando a su punto culminante. La oscuridad siempre parece más intensa justo antes del amanecer, y te aseguro que el sol de mi justicia está a punto de despuntar en tu horizonte con sanidad en sus alas. Cada lágrima que has derramado ha sido recogida en mi redoma, ninguna se ha perdido. Cada suspiro de angustia ha sido una oración que ha llegado directamente a mi trono. No pienses que soy indiferente a tu dolor. Estoy tan cerca de ti que puedo sentir los latidos de tu corazón acelerado, pero te amo demasiado como para dejarte tal como te encontré. Te amo lo suficiente como para permitir que el viento te sacuda hasta que solo quede en ti lo que es inquebrantable. Este tiempo de poda no es para quitarte la vida, sino para que des mucho más fruto. Las ramas que hoy son cortadas son aquellas que robaban energía a lo que realmente importa. Confía en el jardinero, aunque no entiendas el uso de las tijeras en este momento. El resultado final será una cosecha tan abundante que no tendrás espacio suficiente para almacenarla. Mantén tu mirada puesta en lo eterno. Lo que hoy te parece una montaña infranqueable,
Mañana será solo un pequeño montículo de tierra, visto desde la cima a la que te estoy llevando. Pablo decía que nuestras tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa palabra, peso, es clave. La gloria tiene sustancia, tiene densidad, tiene valor. Y ese peso se forja en el día a día, en la decisión de seguir creyendo cuando todo parece decir que no, en la determinación de seguir amando cuando has sido traicionado. Estás adquiriendo peso espiritual. Estás dejando de ser una pluma, movida por cualquier viento de doctrina o circunstancia, para convertirte en un pilar sólido en mi casa. No permitas que la amargura encuentre un lugar donde anidar en tu alma durante este proceso. La amargura es el óxido que corroe el propósito. Mantén tu corazón blando, mantén tu espíritu enseñable. Aunque el camino sea rudo, deja que mi amor sea el bálsamo que suavice tus heridas. Estoy trabajando en los detalles más pequeños de tu vida, tejiendo una tapicería donde cada hilo, incluso los más oscuros, tiene una razón de ser. Cuando finalmente veas la obra terminada desde mi perspectiva, te darás cuenta de que ni un solo segundo de tu dolor fue desperdiciado. Todo, absolutamente todo, ha estado cooperando para tu bien, porque me amas y has sido llamado conforme a mi propósito. Descansa en esta verdad mientras seguimos caminando a través de este valle, porque el valle no es tu destino, es simplemente el pasaje hacia la tierra prometida que ya he preparado para ti. Mira con detenimiento la historia de aquel hombre que llamaban Saulo, pues en sus pasos cansados y en su mirada inicialmente cargada de juicios, se encuentra el mapa detallado de lo que hoy estoy haciendo contigo. Quiero que te detengas a contemplar su transformación, no como un relato lejano de libros antiguos, sino como el testimonio vivo de que no existe abismo tan profundo al que mi mano no pueda llegar, ni dureza tan firme que mi amor no pueda suavizar. Saulo no era un hombre que simplemente ignoraba mi camino. Él lo combatía con toda la fuerza de su intelecto y de su posición. Estaba convencido de que al perseguir a mis hijos, me servía a mí. Su ceguera era espiritual mucho antes de ser física, y quizás así te has sentido tú, caminando con paso firme hacia una dirección que solo te traía vacío, creyendo que hacías lo correcto mientras tu alma se desangraba en soledad. Aquel encuentro en el camino a Damasco no fue un castigo, aunque para el mundo lo pareciera. Cuando lo derribé de su cabalgadura, no lo hice para humillarlo, sino para que pudiera sentir el suelo que pisaba, para que dejara de mirar desde lo alto de su orgullo y empezara a reconocer la humildad de la tierra de la cual fue formado. A veces, hijo mío, permito que caigas de tus propias certezas, que tus planes se desmoronen y que te encuentres de rodillas en el polvo, porque es precisamente ahí donde dejas de confiar en tus fuerzas para empezar a depender de las mías. Saulo se levantó del suelo, pero ya no podía ver. Esa oscuridad que lo rodeó durante 3 días fue el mayor regalo que pude darle. Fue el silencio necesario para que sus oídos espirituales se abrieran. La pausa obligatoria
para que el estruendo de sus propios pensamientos se apagara y pudiera finalmente escuchar mi voz. Tú también has pasado por tus 3 días de oscuridad, momentos donde no ves salida, donde el futuro es una mancha borrosa y donde el peso de tus errores pasados parece ser el único compañero de habitación. No temas a esa ceguera temporal. Es el tiempo en que estoy trabajando en lo profundo de tu ser, donde estoy reconstruyendo las fibras de tu identidad. Saulo entró en Damasco de la mano de otros, siendo guiado como un niño, él que siempre había liderado con autoridad. Esa rendición total es la que hoy te pido. Deja que te guíe, incluso cuando no entiendas hacia dónde vamos. Deja que mi gracia sea el lazo que te sostenga, mientras tus ojos se acostumbran a la nueva luz que estoy por derramar sobre ti. La transformación de Pablo no fue solo un cambio de nombre, fue una metamorfosis del espíritu. Aquel que soplaba amenazas y muerte comenzó a respirar el perfume de la misericordia. ¿Puedes imaginar la lucha interna que vivió? El hombre que había encarcelado a familias enteras ahora debía sentarse a la mesa con ellos, pedir perdón y ser llamado hermano por aquellos a quienes una vez causó dolor. Ese es el poder de mi perdón. No solo borra la falta, sino que reconstruye los puentes que el odio y el egoísmo derribaron. Si tú piensas que lo que has hecho es demasiado grande para ser olvidado, si crees que tu pasado te descalifica para el futuro de gloria que he planeado, mira a Pablo. Si yo pude tomar al mayor perseguidor y convertirlo en el mayor apóstol, ¿qué no podré hacer contigo, que me buscas con un corazón contrito? Mi perdón no es una simple amnistía, es una fuerza creativa que genera algo nuevo donde antes no había nada. En el caso de Pablo, utilicé su misma pasión, su misma terquedad y su misma inteligencia, pero las redirigí hacia un propósito eterno. Lo que antes era un martillo para golpear, se convirtió en una herramienta de construcción para mi reino. No quiero que pierdas tu esencia, quiero que tu esencia sea redimida. Tu carácter fuerte, tu sensibilidad, incluso tus dudas, todo puede ser usado si me lo entregas. No deseches nada de tu historia, porque incluso los capítulos más oscuros de la vida de Pablo se convirtieron en el testimonio más poderoso de mi capacidad para restaurar. A menudo, Pablo recordaba que era el menor de los apóstoles, no con una falsa modestia, sino con la conciencia plena de que todo lo que era, lo era por mi gracia. Esa conciencia es tu mayor fortaleza. El día que olvides de dónde te saqué, perderás la capacidad de asombrarte por mi amor. Pero mientras mantengas vivo el recuerdo de mi perdón, serás invencible. La fuerza de Pablo no venía de su elocuencia, sino de su debilidad reconocida. Él aprendió a gloriarse en sus flaquezas para que reposara sobre él mi poder. Así quiero que vivas tú de ahora en adelante, sin miedo a mostrar tus grietas, porque es a través de esas fisuras donde mi luz brilla con más intensidad para iluminar a otros. Piensa en los momentos en que Pablo estuvo en prisión. Sus manos estaban encadenadas, pero su espíritu volaba por encima de los muros.
Sus cartas, escritas desde la estrechez de una celda, han liberado a millones de personas a lo largo de los siglos. Esto es lo que sucede cuando un hombre o una mujer son verdaderamente transformados por mi perdón. Sus circunstancias dejan de ser una cárcel para convertirse en una plataforma. Tu situación actual, por difícil que sea, no es un límite para mi poder. Si estás en un lugar de restricción, ya sea económica, emocional o de salud, recuerda que el mensaje de Pablo fue más fuerte cuando él estaba más limitado físicamente. Estoy enseñándote a escribir tu propia epístola de fe en medio de la adversidad. La transformación requiere tiempo y, sobre todo, requiere la humildad de dejarse moldear. Pablo tuvo que pasar tiempo en el desierto de Arabia antes de comenzar su gran misión. Fue un tiempo de soledad necesaria, donde el alfarero divino trabajaba en el barro de su alma, eliminando las impurezas de su formación anterior y grabando en su corazón las verdades del Evangelio. No te desesperes si sientes que el proceso es lento. El barro no le dice al alfarero cómo moverse. El barro simplemente se deja llevar por la presión suave y constante de las manos maestras. Estás en mi torno ahora mismo. Cada presión que sientes, cada giro de la vida que te parece vertiginoso, tiene como objetivo darle forma a una vasija que pueda contener el vino nuevo que quiero derramar. Aquel hombre que una vez fue el terror de los creyentes, terminó diciendo: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Ese es el punto de llegada de la transformación, cuando ya no vives tú, sino que yo vivo en ti. Cuando tus deseos se alinean con los míos de tal manera que ya no buscas tu propio beneficio, sino el bienestar de aquellos que te rodean. El perdón que recibiste es la semilla que debe germinar en actos de amor hacia los demás. No puedes guardar este tesoro solo para ti. Pablo corrió la carrera con una urgencia santa porque sabía lo mucho que se le había perdonado. Quien mucho ha sido perdonado, mucho ama. Y ese amor es el que hoy quiero que sea el motor de tu nueva vida. No permitas que las voces del pasado te susurren que no has cambiado. El enemigo de tu alma siempre querrá recordarte a Saulo, pero yo te llamo por tu nuevo nombre. Yo veo en ti el fruto que aún no ha madurado, pero que ya está en la semilla. Veo al apóstol de fuego que nacerá de las cenizas de tu antiguo yo. Cada vez que el remordimiento toque a tu puerta, respóndele con la cruz. Cada vez que la culpa intente encadenar tus pies, recuerda que las cadenas de Pablo se soltaron no por su esfuerzo, sino por la alabanza que brotaba de su corazón en la medianoche. Aprende a cantar en tu noche más oscura y verás cómo los cimientos de tu prisión se sacuden hasta que las puertas se abran de par en par. Recuerda que la transformación de Pablo no fue solo para su beneficio personal, sino para ser luz a las naciones. Lo que estoy haciendo en ti hoy tiene un alcance que ni siquiera imaginas. Hay personas que solo creerán en mi amor cuando vean lo que he hecho en tu vida. Eres mi carta leída, un testimonio viviente de que mi mano no se ha acortado para salvar. No te desanimes por los tropiezos del camino. Pablo también tuvo conflictos, naufragios y persecuciones, pero en todo ello fue más que vencedor.
Tu victoria no consiste en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de mi gracia, que te sostiene y te impulsa a seguir adelante, olvidando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está delante. Sigue caminando conmigo, pues el velo se está levantando. Aquellas escamas que nublaban tu visión están cayendo una a una. Pronto verás con claridad el propósito de cada lágrima y la razón de cada espera. La historia de Pablo es la prueba de que no importa cómo empieces, sino cómo termines la carrera. Y yo te prometo que si te mantienes asido de mi mano, terminarás con la corona de justicia que tengo preparada para aquellos que aman mi venida. El proceso continúa, la obra sigue su curso, y tú, hijo mío, eres mi poema, más preciado, escrito con la sangre de mi perdón y el fuego de mi espíritu. No te detengas ahora, porque lo que tengo preparado para ti es mucho más grande de lo que tus ojos han visto o tu oído ha escuchado. Confía en el proceso de transformación, pues el mismo Dios que llamó a Pablo en el camino, hoy te está llamando a ti para una gloria que no tendrá fin. Esas cargas que llevas en los hombros no fueron diseñadas para tu espalda, sino para ser depositadas a mis pies. A veces te observo caminar y noto cómo tus pasos se vuelven lentos, cómo tu mirada se clava en el suelo y cómo el frío de la culpa empieza a entumecer tus ganas de soñar. Ese frío no es natural en ti, pues te creé para que tu espíritu irradie una luz vibrante, una energía que no se apaga con los vientos del mundo. Sin embargo, cuando permites que el remordimiento se instale en tu pecho, es como si una capa de hielo invisible comenzara a cubrir las paredes de tu alma. El perdón que te ofrezco no es solo un decreto legal en los cielos, es una hoguera que busca restablecer la temperatura de tu esperanza, devolviéndote la vitalidad que el error te arrebató. Pablo entendió esto de una manera radical. Imagina por un momento lo que significaba para él cerrar los ojos por la noche. En el silencio de su descanso, los rostros de aquellos que había perseguido seguramente intentaban asaltar su paz. Las voces de las familias destrozadas por su celo equivocado podrían haber sido una cadena perpetua de amargura. Si él se hubiese quedado anclado en lo que fue, jamás habría tenido la fuerza para convertirse en lo que llegó a ser. Él tuvo que aprender a soltar la piedra pesada del hubiera para poder abrazar la ligereza del ahora. Tu pasado puede ser un maestro, pero nunca permitas que se convierta en tu carcelero. Lo que hice en la cruz fue precisamente para comprar tu libertad de esas sombras que te susurran que ya es tarde o que no eres digno. La dignidad no es algo que tú fabricas con tus buenas obras. Es un vestido de lino purísimo que yo te pongo cada mañana cuando decides aceptar mi misericordia. No permitas que el orgullo, disfrazado de falsa humildad, te haga creer que tu pecado es más grande que mi capacidad de perdonar. Pensar así es poner límites a lo infinito. Cuando te perdonas a ti mismo, estás honrando el sacrificio que hice por ti. Estás diciendo que mi sangre fue suficiente, que mi abrazo es real y que confías en mi palabra por encima de tus sentimientos de fracaso.
Es ese acto de soltar las amarras lo que permite que el barco de tu vida vuelva a navegar hacia aguas profundas y claras. Quiero que sientas la tibieza de mi presencia recorriendo cada rincón de tu historia. Allí donde hubo dolor, quiero poner aceite de alegría. Allí donde hubo traición, quiero sembrar la semilla de una nueva confianza. No camines más como un fugitivo de tus propios errores. Camina como un hijo que ha regresado a la casa del Padre y que ha encontrado la mesa servida. Pablo no se sentía menos apóstol por haber sido un perseguidor. Al contrario, su conciencia de haber sido rescatado del abismo lo convertía en un instrumento de una potencia incalculable. Sus cicatrices no eran marcas de vergüenza, sino trofeos de mi gracia. Tus heridas, esas que tanto intentas ocultar, son los canales por donde mi luz fluirá para iluminar a otros que están en la misma oscuridad que tú ya conoces. A menudo, la carga más difícil de soltar no es lo que otros te hicieron, sino lo que tú te hiciste a ti mismo. Esos juicios internos son como anclas oxidadas que te mantienen en el mismo puerto de tristeza año tras año. Hoy te pido que levantes esas anclas. El perdón es la llave que abre la celda donde tú mismo te encerraste. Al girar esa llave, notarás que el aire vuelve a llenar tus pulmones y que el pulso de tu fe recupera su ritmo natural. No temas al futuro creyendo que repetirás los mismos patrones. Mi espíritu está en ti para renovar tu mente, para darte un nuevo lenguaje y una nueva manera de ver el mundo. Ya no eres un esclavo del ayer. Eres un arquitecto del mañana bajo mi dirección. Mira las manos de Pablo, llenas de callos por el trabajo y marcadas por los grilletes, pero siempre extendidas para bendecir. Él no permitía que el peso de sus antiguas acciones le impidiera correr hacia la meta. Él sabía que el sol de mi justicia ya había disipado la neblina de sus errores en Damasco. Del mismo modo, quiero que hoy dejes que ese sol caliente tu rostro. Siente cómo se deshace el nudo en tu garganta y cómo la tensión abandona tus manos. No tienes que demostrarme nada. Ya lo he visto todo, y aún así te he elegido. Mi elección no se basa en tu perfección, sino en mi amor incondicional que no conoce de deudas pendientes. La verdadera transformación comienza cuando dejas de pelear contra las sombras y empiezas a caminar hacia la luz. El perdón es ese puente que cruzas para dejar atrás la tierra de la escasez espiritual y entrar en el territorio de la abundancia. En este lugar, la esperanza no es un deseo vago, sino una incandescencia constante que guía cada uno de tus movimientos. No permitas que el enemigo te robe el entusiasmo de vivir bajo el pretexto de tus fallas. Si yo he borrado tus rebeliones como una nube que se deshace, ¿quién eres tú para seguir recordándolas? Aprende a tratarte con la misma ternura con la que yo te trato. Aprende a ver el valor infinito que hay en tu ser, un valor que no fluctúa según tus éxitos o tus fracasos. El perdón también es un bálsamo que debe fluir desde ti hacia los demás.
Sé que hay nombres que todavía te duelen, personas que dejaron marcas profundas en tu corazón. Pero entiende esto: perdonarlos no es justificar lo que hicieron, es liberarte de la soga que te mantiene unido a ellos y a ese momento de dolor. Al soltar esa carga, permites que tu corazón recupere su espacio para la paz. Pablo, aun siendo azotado y calumniado, no guardaba veneno en su interior. Él sabía que la amargura es una raíz que termina por secar todo el jardín de la vida. Él prefería la libertad de un espíritu limpio por encima de la satisfacción amarga de un rencor guardado. El perdón te hace parecerte a mí, te eleva sobre las bajezas del mundo y te posiciona en un lugar de victoria. Deja que la fragancia de mi misericordia impregne tu ropa y tu piel. Que cuando camines, la gente no vea a alguien derrotado por la vida, sino a alguien que ha sido restaurado por el amor más puro que existe. El mundo está lleno de personas que cargan bolsas llenas de piedras, cansadas y sin rumbo. Tú estás llamado a mostrarles que hay un lugar donde esas bolsas pueden ser vaciadas. Eres un testimonio de que nada está tan roto que yo no pueda reparar, y nada está tan manchado que yo no pueda lavar. Tu vida es un lienzo donde mi gracia está pintando una obra maestra, y cada trazo de perdón es un color que aporta profundidad y belleza a la imagen final. No te apresures por salir de este momento de intimidad conmigo. Deja que estas verdades penetren hasta la médula de tus huesos. Siente cómo la pesadez se desvanece y cómo una sensación de frescura inunda tu ser. El camino que tienes por delante requiere que seas ágil, que no tengas equipaje innecesario. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia, y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. La luz de la aurora ya está despuntando en tu horizonte, y con ella viene una claridad que nunca antes habías experimentado. Todo lo viejo ha pasado. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas en ti hoy mismo. Recuerda que Pablo no se quedó lamentándose en la ceguera del camino a Damasco. Él se levantó y dejó que otros lo guiaran hasta que sus ojos se abrieron a una realidad superior. Déjate guiar hoy por mi mano suave. Permíteme llevarte a pastos delicados donde puedas descansar del ruido de tus propios juicios. La paz que sobrepasa todo entendimiento está a tu alcance, pero para tomarla, primero debes soltar las piedras que aprietas en tus puños. Abre tus manos, entrégamelo todo, y recibe a cambio la plenitud de mi espíritu. Este es el tiempo de tu liberación, el momento en que el clima de tu alma cambia de un invierno gris a una primavera radiante, llena de posibilidades y de vida que brota desde lo más profundo de tu ser. Cada vez que sientas que la sombra del ayer intenta volver, recuerda que el sacrificio está completo. No hay nada que añadir, no hay nada que pagar. Eres libre porque yo decidí que lo fueras. Eres amado porque mi naturaleza es amar. Eres transformado porque mi poder no tiene límites cuando encuentra un corazón dispuesto a ser sanado. Sigue adelante, con la frente en alto y el paso firme,
porque la historia que estamos escribiendo juntos es una epístola de triunfo sobre la tragedia, de luz sobre la oscuridad, y por encima de todo, de un perdón que todo lo restaura y todo lo vence. A veces el silencio se vuelve tan denso que parece que el camino ha desaparecido bajo tus pies. Te encuentras en esos tramos de la existencia donde la negrura no es solo la ausencia de claridad, sino una presencia física que parece apretar tus hombros y nublar tu juicio. Es en ese preciso instante, cuando tus manos palpan el vacío, buscando un apoyo, donde quiero que descubras el poder de lo pequeño. No necesitas un sol deslumbrante para salir del laberinto. A menudo basta con un minúsculo candil, una débil mecha que se niega a apagarse a pesar de las corrientes de aire del desánimo. La fe no siempre es un incendio que devora bosques de duda. La mayoría de las veces es apenas un parpadeo de confianza que te dice que des un paso más, solo uno, sin ver todavía el final de la jornada. Imagina por un momento a Pablo, sumergido en las profundidades de una celda húmeda y fría, en Filipos. No había ventanas que le regalaran el consuelo de la luna, ni antorchas que disiparan la opresión de los muros de piedra. Sus pies estaban sujetos en el cepo, su espalda aún supuraba por los azotes recientes y el aire olía a abandono. En términos humanos, la oscuridad era absoluta. Sin embargo, en la profundidad de su alma existía un fulgor que las cadenas no podían apresar. Pablo no esperó a que el sol saliera para cantar. Él decidió que su alabanza fuera el destello que rasgara las tinieblas. Esa pequeña chispa de confianza, ese acto de adoración en medio del dolor, fue lo que hizo que los cimientos de la cárcel temblaran. Así es como actúa mi poder en ti. No necesita que tengas todas las respuestas. Solo requiere que mantengas viva esa mínima convicción de que yo sigo estando ahí, incluso cuando no puedes verme. Ese pequeño resplandor que hoy llevas dentro, por más insignificante que te parezca, es el mapa que te sacará del desierto. El mundo intentará convencerte de que una luz tan pequeña no sirve de nada ante la inmensidad de tus problemas. Te dirán que tus oraciones son susurros perdidos en el viento y que tu esperanza es una ilusión frágil. Pero yo te digo que una sola centella de mi espíritu es suficiente para poner en fuga a legiones de sombras. La oscuridad no tiene sustancia propia. Es simplemente un vacío que retrocede ante la presencia de la luz, por mínima que ésta sea. Tu fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, tiene el potencial de mover las montañas de angustia que hoy bloquean tu horizonte. No te desesperes si sientes que tu visión es limitada. Para caminar en la noche no necesitas ver todo el bosque, solo necesitas ver el metro cuadrado que tienes delante de ti. Mi palabra es esa lámpara a tus pies. No te prometo que verás el final del viaje desde el punto de partida, pero te aseguro que el aceite de mi gracia nunca faltará para que tu lucero interior siga brillando. Cada vez que decides confiar a pesar del miedo, estás alimentando ese brillo. Cada vez que pronuncias mi nombre en medio de la tormenta, estás levantando un faro
que guía tus pasos hacia la orilla de la paz. No subestimes el poder de un pensamiento dirigido a mí en medio de tu jornada laboral o de una lágrima derramada en la soledad de tu habitación. Esos son los hilos de luz con los que estoy tejiendo tu liberación. Observa cómo un pequeño rayo de sol que entra por una rendija es capaz de revelar la danza del polvo en el aire y cambiar la atmósfera de una habitación cerrada. Del mismo modo, mi presencia en tu vida empieza a revelar realidades que antes ignorabas. En la oscuridad del sufrimiento, esa pequeña luz te permite ver los tesoros que he escondido para ti. La fortaleza que no sabías que tenías, la paciencia que está madurando en tu carácter y la compasión que ahora puedes sentir por otros que caminan en tinieblas similares. Pablo aprendió a ver en la prisión no un muro, sino una oportunidad, no un final, sino un púlpito desde donde su fe brillaría para los siglos venideros. Él entendió que la verdadera libertad no depende de la ausencia de rejas, sino de la presencia del guía divino que ilumina el camino interior. Tu nueva vida no comenzará cuando todos tus problemas se resuelvan de golpe, sino en el momento en que decidas que tu luz interior es más real que la negrura exterior. Es una decisión de la voluntad, un acto de resistencia espiritual. Cuando eliges dar gracias en lugar de quejarte, estás encendiendo un foco que ciega al enemigo. Cuando eliges perdonar, como hablamos antes, estás despejando las nubes para que el resplandor de mi rostro te alcance de nuevo. No permitas que el cansancio sople sobre tu mecha. Si sientes que se debilita, acércate a mí. Yo soy la fuente de todo brillo, el sol de justicia que trae sanidad en sus alas. Yo protegeré ese destello con mis manos para que nadie lo extinga. A menudo permito que las luces artificiales de este mundo se apaguen en tu vida para que aprendas a depender de la única luz que nunca falla. Las seguridades humanas, el aplauso de los demás o la confianza en tus propias fuerzas son como bengalas que brillan un segundo y luego dejan una oscuridad más profunda. Pero lo que yo pongo en ti es una tea eterna. Pablo tuvo que perder la vista física en el camino a Damasco para que sus ojos espirituales pudieran ser encendidos con un fulgor que ninguna persecución podría apagar. A veces, el oscurecimiento de tus planes humanos es solo el preludio de una iluminación divina mucho más gloriosa. Estás en un proceso de ajuste. Tus ojos se están acostumbrando a ver en lo espiritual, a discernir mi mano operando en lo invisible. Mira a tu alrededor con los ojos de la fe. Lo que antes te parecía un callejón sin salida, ahora, bajo el suave flujo de mi guía, comienza a revelarse como un pasadizo hacia algo mayor. No caminas a ciegas, aunque así lo sientas. Mi espíritu es el radar que te indica hacia dónde moverte. Esa pequeña inquietud en tu corazón, ese impulso de seguir adelante a pesar de todo, es la brújula que te orienta. No necesitas grandes señales en el cielo cuando tienes mi testimonio interno iluminando tu conciencia. Mantente firme en esa pequeña luz. No la escondas bajo el cajón de la amargura, ni permitas que el viento de la crítica la haga vacilar. Deja que brille, primero para ti,
para que recuperes tu seguridad, y luego para los que te rodean, que están buscando desesperadamente un punto de referencia en este mundo convulso. Incluso en los momentos de mayor debilidad, cuando sientes que apenas eres un rescoldo olvidado, recuerda que yo no quiebro la caña cascada ni apago el pábulo que humea. Por el contrario, soplo con ternura sobre ti para que recuperes tu fuerza. No te juzgo por tu falta de intensidad. Me deleito en tu deseo de seguir encendido. Cada paso que das en la dirección correcta, por pequeño que sea, es una victoria sobre el reino de las sombras. Tu perseverancia es un lenguaje que el cielo celebra. No estás solo en este túnel. Yo camino a tu lado, y mi presencia es el resplandor que disipa el terror nocturno. A medida que avances, notarás que esa pequeña luz empieza a crecer. Lo que comenzó como un destello tímido se convertirá en un albor que bañará cada área de tu existencia. Tus relaciones, tu trabajo, tu salud mental y tus sueños empezarán a reflejar esa claridad. La nueva vida que te he prometido no es un destino lejano. Es una realidad que se va manifestando paso a paso, a medida que la oscuridad retrocede ante tu fe persistente. Como Pablo, descubrirás que las cadenas caen por sí solas cuando la atmósfera de tu alma se llena de la luz de mi verdad. No te detengas ahora. El túnel está quedando atrás y los primeros reflejos de un nuevo amanecer ya se perciben en el aire. Confía en el proceso, confía en el guía y sobre todo, confía en que la luz que he puesto en ti es más fuerte que cualquier noche que intente envolverte. Esa chispa que ahora proteges en el hueco de tus manos, casi conteniendo el aliento para que no se extinga, está a punto de transformarse en algo mucho más vasto y poderoso. No pienses que mi intención es que mantengas esa luz solo para tu propio consuelo, escondida en un rincón de tu alma, como un secreto que temes perder. Mi deseo es que ese pequeño fulgor se convierta en un fuego devorador que no solo te ilumine a ti, sino que sature cada habitación de tu casa, que penetre por las rendijas de las puertas cerradas y que envuelva a cada miembro de tu familia en una atmósfera de paz sobrenatural. Lo que comenzó como un susurro en la oscuridad de tu crisis, ahora busca convertirse en un incendio de amor y restauración que cambie para siempre el clima de tu morada. Para que este proceso de expansión ocurra, es necesario que comprendas la importancia de alimentar el espíritu de manera constante. Imagina que tu vida interior es como un altar que requiere atención diaria. No puedes esperar que el fuego se mantenga vivo si no depositas en él la leña de mi palabra y el aceite de la oración profunda. Pablo entendía esto perfectamente. Él no era un hombre de arranques emocionales pasajeros. Él era un hombre de disciplina espiritual inquebrantable. Incluso cuando se encontraba en la soledad de una celda húmeda y fría, su espíritu se mantenía vibrante, porque sabía que la presencia de mi espíritu no depende de las circunstancias externas, sino del combustible que él mismo decidía aportar cada mañana a través de su entrega total. Tu morada debe dejar de ser simplemente
un lugar donde duermes y comes, para convertirse en un centro de operaciones del cielo. A menudo te quejas de las tensiones en tu entorno, de los silencios cargados de amargura o de las discusiones que parecen no tener fin. Pero te invito a ver tu casa como el terreno donde mi gracia se va a manifestar con mayor fuerza. Cuando tú decides avivar tu fe en lo privado, algo empieza a cambiar en lo público. Tu semblante se transforma, tus palabras adquieren un nuevo peso y tu sola presencia comienza a irradiar una quietud que los demás no podrán ignorar. Es el efecto del aceite sagrado que desciende desde tu cabeza hasta el borde de tus vestiduras, alcanzando a todos los que comparten tu techo. Piensa en aquel momento en que Pablo y Silas, estando en lo más profundo de la cárcel, decidieron cantar himnos y orar. No estaban en una catedral, ni rodeados de incienso y alfombras. Estaban en un lugar de tortura y mal olor. Sin embargo, su decisión de adorar provocó un terremoto que no solo abrió las puertas de la prisión, sino que transformó la vida del carcelero y de toda su familia. Ese es el poder de un espíritu avivado. Tiene la capacidad de alterar la realidad de una casa entera. Tu paciencia ante la provocación, tu perdón ofrecido antes de que te lo pidan y tu intercesión silenciosa por los que amas son los carbones encendidos que yo uso para calentar el ambiente de tu residencia. No permitas que el desánimo actúe como agua fría sobre tu fe. A veces, el enemigo de tu alma intentará convencerte de que tus esfuerzos por buscarme son inútiles porque no ves cambios inmediatos en tus seres queridos. Pero te digo que el fuego espiritual tiene una propiedad única: es contagioso. Cuando una persona decide mantenerse incandescente en la presencia de mi espíritu, las sombras que envuelven a los demás empiezan a retroceder. Estás siendo llamado a ser el portador del perfume de mi santidad en tu propio seno familiar. Tu constancia será el testimonio más grande. No son los sermones los que convencerán a los tuyos, sino el resplandor de mi amor reflejado en tu servicio y en tu mansedumbre. Para que tu espíritu pase de ser un punto rojo vacilante a una antorcha que guíe a otros, debes aprender a retirar las impurezas que ahogan la entrada del oxígeno divino. El resentimiento, las críticas constantes y el enfoque en lo negativo son como costras que impiden que el fuego respire. Limpia tu altar. Pídeme que te ayude a remover todo aquello que impide que mi presencia fluya con libertad. Cuando tu vida se vacía de sí misma, se llena de mi poder. Pablo decía que ya no vivía él, sino que yo vivía en él. Ese es el secreto del avivamiento, una rendición tan absoluta que lo que los demás ven ya no es tu debilidad, sino mi fuerza operando a través de tus manos y de tu voz. Imagina por un momento que cada habitación de tu casa queda inundada por una neblina de gloria, que en la mesa donde antes había reproches, ahora hay palabras de aliento, que en el lugar donde el insomnio te atormentaba, ahora hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es el diseño que tengo para ti. No te conformes con una espiritualidad de domingo, de esas que se apagan al cruzar el umbral del templo.
Yo quiero ser el invitado de honor en tu cocina, el consultor en tus problemas financieros y el consuelo en tus momentos de fatiga bajo tu propio techo. Mi presencia no está limitada a lugares sagrados hechos por hombres. Mi morada favorita es un corazón contrito y humillado que me busca con desesperación. Cada vez que abres las Escrituras con hambre, estás añadiendo una rama seca al fuego de tu alma. Cada vez que doblas tus rodillas, aunque te sientas cansado, estás abriendo las ventanas para que el viento de mi espíritu sople con fuerza. Pablo escribía a las iglesias instándolas a que no apagaran el espíritu. Él sabía que la vida espiritual es como una fragua que necesita movimiento constante. Si dejas de moverte, si dejas de buscarme, el frío del mundo empezará a filtrarse por las grietas. Pero si te mantienes activo en la fe, si buscas mi rostro con persistencia, verás cómo lo que antes era un ambiente gélido en tu familia comienza a transformarse en un espacio de refugio y esperanza. Este proceso de avivamiento requiere que seas valiente. A veces, ser la luz en una casa oscura es una tarea solitaria y agotadora. Puede que sientas que eres el único que se esfuerza por mantener la armonía o por traer principios divinos a las decisiones diarias. Sin embargo, recuerda que una sola lámpara encendida es suficiente para disipar la negrura de una habitación entera. No necesitas que todos a tu alrededor estén encendidos para empezar a brillar. Basta con que tú decidas no apagarte. Con el tiempo, verás cómo otros se acercan a buscar el abrigo de esa luz que tú emanas. Se preguntarán de dónde sacas esa fuerza. ¿Qué es lo que te mantiene en pie a pesar de las tormentas? Y entonces tendrás la oportunidad de mostrarles la fuente de tu incandescencia. La presencia de mi espíritu en tu casa actuará como un purificador. Al igual que el metal es limpiado por la alta temperatura, las asperezas de tu carácter y de las relaciones familiares serán suavizadas por el roce constante con mi santidad. La reconciliación no es un acto de magia, es el resultado de un corazón que ha sido tan impactado por mi perdón que ya no puede retener el juicio contra los demás. Pablo, quien una vez fue un perseguidor lleno de odio, se convirtió en el apóstol del amor porque permitió que mi fuego consumiera sus prejuicios y su orgullo. Deja que yo haga lo mismo en ti. Permíteme quemar las barreras que has levantado para protegerte y verás cómo el amor auténtico empieza a fluir hacia aquellos que más te han herido. Tu casa será conocida como un lugar donde se respira libertad. Las cadenas del vicio, de la depresión y del egoísmo no pueden resistir el calor de una vida entregada a mí. Cuando tú te avivas, estableces un nuevo estándar espiritual bajo tu techo. Los límites de lo que es posible en tu familia se ensanchan. Lo que antes parecía una maldición generacional se rompe ante la autoridad de un espíritu que sabe quién es su Padre. Eres un canal de bendición, un conducto por el cual mi gloria quiere visitar a los tuyos. No subestimes el poder de tu transformación personal. Es la herramienta más poderosa que tengo para alcanzar a los que están lejos de mi redil. Mantente alerta, porque el fuego necesita ser vigilado.
No permitas que las distracciones de la vida moderna, el ruido incesante de las redes sociales o la ansiedad por el mañana ahoguen la voz de mi espíritu en tu interior. Busca momentos de quietud absoluta, donde solo estemos tú y yo. Es en ese silencio sagrado donde los carbones de tu alma se vuelven blancos por la intensidad de mi amor. Ahí es donde recibes la estrategia para tratar con ese hijo rebelde, para hablar con ese esposo distante o para enfrentar esa noticia difícil con una sonrisa de confianza. Tu fortaleza no viene de tus músculos, sino de la profundidad de tu comunión conmigo. Sigue adelante sin mirar atrás. El camino de la transformación apenas ha comenzado a mostrar sus frutos más dulces. Lo que antes te causaba temor ahora te servirá de plataforma para testificar de mi poder. Tu morada se está convirtiendo en un faro en medio de la tempestad de este mundo. A medida que te entregas más, mi luz en ti se vuelve más nítida, más clara, más irresistible. No te detengas hasta que cada rincón de tu vida refleje la belleza de mi santidad, porque he prometido que tu casa y tú serviréis al Señor, y yo soy fiel para cumplir lo que he dicho en el secreto de tu corazón. Comprende que este peso que sientes sobre tus hombros no tiene la intención de aplastarte, sino de compactar tu esencia hasta que te vuelvas inquebrantable. En lo profundo de la existencia, allí donde la luz del sol no alcanza a tocar las raíces de la montaña, se llevan a cabo los procesos más extraordinarios de la creación. Es en ese silencio denso, bajo el efecto de una fuerza que parece insoportable, donde lo común se desprende de sus impurezas y se transforma en algo eterno. Pablo lo entendía perfectamente mientras las paredes de piedra de su celda lo rodeaban. Él no veía muros, veía el taller de mi soberanía. Él sabía que cada cadena, cada azote y cada noche de frío en alta mar eran simplemente manos invisibles que le daban una forma que de otro modo nunca habría alcanzado. Tú te encuentras hoy en esa profundidad, sintiendo que la vida te exige más de lo que puedes dar, pero quiero que sepas que esa exigencia es la señal de que posees una estructura interna capaz de soportar la gloria que estoy por depositar sobre ti. La mayoría de las personas huyen de la dureza, buscan el camino de la menor resistencia, pero tú has sido llamado a un propósito que requiere una densidad espiritual distinta. Si te fijas bien, lo que hoy te causa angustia es precisamente lo que está obligando a tu fe a endurecerse, a volverse sólida como una roca sobre la cual otros podrán construir su esperanza. Pablo escribía que nuestra tribulación, que parece eterna mientras se vive, es en realidad leve y momentánea comparada con el peso de gloria que está produciendo en nosotros. Imagina por un momento esa imagen, el peso del dolor siendo superado por el peso de la recompensa. No es un intercambio vacío, es una transmutación de tu carácter. Cada vez que decides confiar cuando todo parece venirse abajo, estás añadiendo una capa de transparencia a tu alma, permitiendo que mi carácter brille a través de tus grietas, con una nitidez
que asombra a los ángeles. A menudo me preguntas por qué el camino se ha vuelto tan angosto y por qué la carga se siente tan pesada justo ahora que has decidido seguirme con más entrega. La respuesta yace en la naturaleza de lo que estoy extrayendo de ti. No estoy buscando adornos superficiales que se quiebren al primer golpe. Estoy formando en ti una pieza de valor incalculable. Para que una gema de luz emerja de la tierra, debe soportar milenios de movimientos tectónicos y el peso de continentes enteros. De la misma manera, tu historia de superación, tus lágrimas vertidas en la soledad de tu habitación y tu persistencia ante la injusticia son los elementos que utilizo para pulir las aristas de tu orgullo y convertirlas en facetas que reflejen mi misericordia. No te quejes de la mano que aprieta, porque es la mano de un artista que sabe exactamente cuánta fuerza aplicar para que no te rompas, sino para que te transformes. Mira la vida de Pablo una vez más. Él pasó de ser un hombre de leyes rígidas y corazón de piedra a ser un conducto de gracia pura. ¿Cómo sucedió? No fue en los momentos de comodidad, sino en los instantes de máximo peligro, de naufragio y de traición. Fue allí donde su yo fue reducido a lo más básico, y en ese núcleo esencial encontró mi suficiencia. «Bástate mi gracia», le dije, y esas palabras se convirtieron en su escudo. Cuando tú te sientes al límite de tus fuerzas, cuando sientes que ya no puedes sostener una máscara más de perfección, es cuando finalmente dejas que yo sea tu fortaleza. La presión externa tiene el propósito de eliminar el aire que hay entre tú y yo, para que estemos tan unidos que ya no se sepa dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Esa es la unidad que produce un brillo que el mundo no puede imitar con sus luces artificiales. No pienses que he guardado silencio mientras sufres. Al contrario, mi silencio es el respeto del maestro que observa a su alumno estrella realizar la prueba más difícil. Estoy observando cómo tus valores se solidifican, cómo tu paciencia se vuelve una armadura y cómo tu capacidad de perdón se vuelve un manantial que no se agota a pesar de la sequía. Aquellos que te han herido, aquellos que han sumado peso a tu carga, sin saberlo, han sido herramientas en mi mano para esculpir la belleza que ahora empiezo a ver en ti. No guardes rencor contra el martillo que te golpea. Mira más allá, hacia el propósito de la obra terminada. Estás siendo tallado para ocupar un lugar de honor en mi palacio, un lugar donde solo entran aquellos que han sido probados en las profundidades de la prueba y han salido con una transparencia cristalina. Esa claridad que estás adquiriendo te permitirá ver el mundo con mis ojos. Ya no juzgarás por las apariencias, sino que buscarás la esencia de las personas, porque tú mismo has tenido que descender a tu propia esencia para sobrevivir. La dureza de tu presente está forjando una sensibilidad divina. Pablo, en medio de su cautiverio, no pedía que le quitaran las cadenas, pedía que se le abrieran puertas para hablar del misterio de mi amor. Él había entendido que su valor no dependía de su libertad física, sino de la calidad de su espíritu. Tú también estás descubriendo
que tu valor no reside en tus posesiones ni en la aprobación de quienes te rodean, sino en esa gema inquebrantable que estoy formando en el centro de tu voluntad. Una voluntad que dice: aunque me matare, en él esperaré. Esa es la declaración de alguien que ha pasado por la máxima intensidad y ha salido victorioso. Recuerda que las cosas más preciosas del universo no se encuentran esparcidas por la superficie para que cualquiera las recoja. Hay que excavar, hay que sudar, hay que descender a lo profundo. Tú eres mi tesoro escondido, y este tiempo de dificultad es mi manera de sacarte a la luz. Siente la paz de saber que nada de esto es en vano. No hay un solo gramo de sufrimiento que yo no utilice para tu beneficio y para mi gloria. Como Pablo, aprenderás a gloriarte en tus flaquezas, porque has descubierto que es precisamente ahí donde reside tu mayor potencial de transparencia. El mundo verá tu integridad y se preguntará cómo es posible que, habiendo pasado por tanto, no te hayas quebrado. Les dirás que fue porque las manos del alfarero te sostuvieron mientras te daban forma, y que la presión que un día te hizo gemir, hoy es la que te permite brillar con una intensidad que las tinieblas no pueden comprender. Te has convertido en una piedra de gran precio, y tu lugar en mi corona está asegurado. No temas al mañana, porque el mañana ya ha sido conquistado por la luz que llevas dentro. Todo ha cambiado porque tú eres otro. Las circunstancias pueden intentar vestirse con los mismos ropajes de antes, pero se encontrarán con alguien que ya no responde a los viejos estímulos del miedo. Tu fe se ha vuelto una roca, y sobre esa roca he edificado tu nueva mansión espiritual. Disfruta de este espacio de seguridad. Saborea la miel de mi consuelo. Eres amado con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que no se cansa, que no juzga y que siempre, siempre ofrece un lugar para volver a empezar. Duerme ahora bajo el abrigo de mis alas. El resplandor que habita en ti seguirá velando mientras tus ojos descansan. Ya no eres oscuridad, eres día eterno. Ya no eres soledad, eres mi compañía constante. El peso se ha ido, la claridad ha llegado y la promesa es firme. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, siendo la fuente de ese brillo que jamás se apagará. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo está bien ahora. El nuevo camino comienza con tu primer aliento al despertar, envuelto en una claridad que no conoce sombras. Descansa en mi victoria. Buenas noches.